Ahora bien, si yo fuera la matriarca de un clan, ¿dónde exactamente estaría? Él no tenía ni idea. Nunca había podido interactuar mucho con los cabezas vestidas de su época, así que desconocía dónde estarían a diario. Sospechaba que estaban en los recintos de sus clanes, realizando diversas tareas administrativas. Lo único era que no les había preguntado al trío del equipo 10 dónde podía encontrar la residencia Uzumaki, considerándolo una pregunta demasiado intrusiva y sospechosa. Así que no hacía más que explorar un poco, además de comprobar que todo estuviera donde recordaba geográficamente. Hasta el momento, salvo que su antiguo apartamento se había convertido en un barrio rojo, nada había cambiado demasiado con respecto a su memoria anterior. Quizás había ligeras inconsistencias aquí y allá, pero apenas podía distinguir entre el Konoha actual y el que recordaba años atrás, cuando aún estaba intacto. Por otro lado, había algunas partes de Konoha que nunca había frecuentado con tanta frecuencia. Por ejemplo, el distrito del clan. De joven, cada vez que pisaba allí, uno de los miembros asociados lo escoltaba inmediatamente. La mayoría de las veces, a la fuerza. Con el ceño fruncido y amenazas de castigo si volvía a aparecer por allí. Durante sus días como héroe, era como si no pudieran evitar invitarlo de vuelta cada vez que lo veían. Naruto no los culpó. Así era su existencia. Así, su exploración actual le trajo nuevos descubrimientos. Como el hecho de que el complejo de Nara tenía un enorme patio trasero que conducía a un bosque repleto de ciervos. Naruto no estaba seguro de si era solo una coincidencia que su homónimo estuviera emparentado con el animal o si era al revés, pero no podía negar el atractivo de cuidar a las majestuosas criaturas. También descubrió que el complejo Uchiha estaba tan vacío como un pueblo fantasma. Naruto recordó que, en aquellos tiempos, el complejo Uchiha se encontraba en las afueras de la aldea debido a sus labores policiales. ¿Acaso la ubicación del complejo de su clan era diferente en este mundo o simplemente se debía a la masacre del clan Uchiha? Sasuke se había mudado a su propio apartamento por lo que Naruto nunca se dio cuenta. De todos modos, eso no era realmente lo que implicaba su misión, por lo que no le dio importancia. Usando múltiples clones de sombra, exploró varias secciones de la aldea a la vez. Todos tenían un objetivo: buscar el cabello rojo brillante que recordaba de la visión de su madre hacía tantos meses. Ni siquiera estaba seguro de si ella era pelirroja en este mundo, pero por lo similar que se veía en el trío del equipo 10 con sus contrapartes, junto con Teuchi y Ayame, tenía grandes esperanzas de no estar equivocado. Así que buscó ese rasgo en particular. Sería fácil encontrarla entre la multitud y, si uno de sus clones la encontraba, se esperaba que hicieran otra copia de sí mismos y que uno de ellos apareciera mientras el otro continuaba rastreándola. Ya sabes, el procedimiento estándar de exploración de clones de sombra. Incluso sin el chakra de Kurama, Naruto tenía más que suficiente para crear cientos, si no miles. Sin embargo, lo redujo por si acaso tener demasiado aumentaba la probabilidad de ser detectado. De repente, mientras estaba encaramado en la cima del monumento del Hokage con vista a la aldea, sintió una oleada de recuerdos cuando uno de sus clones apareció, aunque no era lo que esperaba ver. En lugar de cabello rojo y ojos violeta pálido, vio la imagen de una joven adolescente en uno de los campos de entrenamiento, practicando sola. Tenía un cabello sedoso de color azul oscuro que le llegaba hasta la espalda, ojos pálidos y sin pupilas, y una piel suave y cremosa. No era otro que Hyuga Hinata, el heredero del clan Hyuga. Lo que Naruto vio en sus recuerdos, y que fue considerado tan importante como para que el clon explotara, fue su aspecto angustiado durante el entrenamiento. Tenía una expresión de ira, frustración y una combinación de otras emociones negativas que él conocía muy bien. Decepción, tristeza, amargura. Naruto se dirigió hacia allí. Esto era demasiado importante como para ignorarlo. Una de sus amigas estaba en apuros y se avergonzaría de sí mismo si no hacía nada para ayudarla. No tardó mucho en llegar a su destino. Era uno de los muchos campos de entrenamiento sin señalizar, abiertos a cualquiera. Un pequeño estanque formado por el río Naka adornaba su orilla. Hinata estaba haciendo todo lo posible para convertir el tronco frente a ella en astillas de madera mientras lo golpeaba con feroces golpes de Hadouken. No estaba muy seguro de cómo acercarse a la chica. No era tan cercano como le hubiera gustado. Durante los tumultuosos años anteriores, ella le había confesado que le había gustado durante su lucha contra el dolor. Fue algo inesperado en aquel momento, y él no sabía qué veía exactamente en él. Le habría gustado descubrirlo de no ser por su apretada agenda durante ese período volátil.
sintió que la oportunidad se le había escapado de las manos cuando estaba en su antiguo mundo. Ahora finalmente tuvo la oportunidad y el tiempo de conocerla. Decidió presentarse como siempre lo había hecho, directamente. «Hola», gritó. «Ep», gritó Hinata, sin esperar que hubiera nadie allí. Debió de estar increíblemente distraída con su entrenamiento, pues los Hyugas siempre habían tenido una consciencia excepcional. Ahora que lo pensaba, no la vio entrenar con el Byakugan activado. Quizás solo estaba desahogando sus frustraciones en lugar de pensar en tener un entrenamiento de calidad. Estaba llorando, lo vio, y eso lo enfureció muchísimo por lo que le hubiera hecho esto. Entonces Naruto también se dio cuenta de que el Byakugan probablemente podía ver a través de los Enges. Naruto maldijo para sí, sin haber pensado tan a futuro. Ahora, solo esperaba que Hinata siguiera la etiqueta Hyuga y no activara su Byakugan al interactuar con alguien fuera de combate. Afortunadamente, había hecho exactamente eso. «¿Q quién eres?», preguntó con la voz temblorosa, entre sospecha y cansancio. Naruto agitó su mano hacia ella, tragándose su nerviosismo. «Hola. Soy nuevo en el pueblo. Me llamo Yukinaru Datebayo», respondió con entusiasmo. Incluso en el poco tiempo que la había pasado interactuando, siempre había sido amable con él, sobre todo durante su infancia. «Estaba paseando por el pueblo y vi que parecías bastante angustiado, así que decidí intervenir». Oh, dijo Hinata, esforzándose por secarse las lágrimas con las mangas. «Qué indecoroso de mi parte». Tras un momento para recuperar la compostura, se enderezó y se presentó. «Soy Ryuga Hinata. Mucho gusto en conocerte». Naruto sonrió. «Un placer conocerte también, Datebayo». Se encogió cuando el tic volvió a salir, casi redundantemente, pero llegados a este punto, bien podría renunciar a suprimirlo. Maldita sea su costumbre de hablar como alguien del campo. Hinata esbozó una suave sonrisa que no le llegó a los oídos. «Bueno, perdona la impresión que di, pero estoy bien, te lo aseguro. Solo estaba, un poco frustrada y quería desahogarme». Señaló el registro de entrenamiento. Naruto asintió, comprendiendo. «Te entiendo. Yo también lo hago a menudo. Oye, sé que nos acabamos de conocer, pero no me importaría escucharte si quieres expresar tus quejas. Créeme, a veces es liberador desahogarse con alguien completamente imparcial». Hinata dudó. No estaba segura de por qué exactamente se le acercaba ese desconocido ni confiaba en él, pero había pasado por tanto en su vida sin ningún tipo de apoyo que estaba, en realidad bastante desesperada. Así que su reticencia no duró mucho. Supongo, antes de que ella pudiera cambiar de opinión con su naturaleza tímida, Naruto intervino. «¡Genial!», dijo, y se dirigió hacia allí rápidamente. Hinata se sorprendió por el entusiasmo que mostraba. Quizás era porque quería conocer gente nueva en un lugar desconocido que estaba dispuesto a hacer todo lo posible por hablar con ella. Ella no lo sabía. Sin embargo, en cierto modo apreciaba el gesto de amabilidad y la atención que tan pocas veces le brindaban. «Está bien», murmuró Hinata. Naruto se acercó al campo de hierba y le hizo un gesto a su lado para que se sentara. Ella se sonrojó un poco antes de tomar asiento, pues no estaba acostumbrada a hablar con chicos. «¿Y bien? ¿Qué te preocupa, Hyuga-san?», preguntó Naruto, fingiendo tranquilidad, aunque estaba emocionado por la oportunidad de hablar con ella. «Bueno, realmente no sé por dónde empezar», respondió Hinata. «Empieza con lo que quieras». «Claro», dijo, antes de tomarse un momento para reflexionar. «Bueno, ¿cuánto sabes sobre el clan Hyuga?». «No mucho, la verdad», respondió Naruto. No mentía. En realidad no sabía mucho, salvo que habían marcado a los miembros de su rama por su lucha contra Neji años atrás. Uno pensaría que esa información en particular sugeriría que sabía más sobre los Hyugas que otros, pero la verdad es que no. Desconocía sus costumbres, sus tradiciones, sus creencias, sus valores. Como dije, soy nuevo aquí. Bueno, el clan Hyuga se compone de dos casas, la principal y la secundaria. Yo pertenezco a la principal, la que gobierna el clan, mientras que mi primo forma parte de la secundaria, que apoya y sirve a la principal, dijo. De vez en cuando tenemos enfrentamientos y es muy frustrante. ¿Cómo es eso?, preguntó Naruto. Bueno, todos saben que mi prima es mucho mejor que yo y se hacen los sorprendidos cuando un miembro de la casa principal pierde, aunque lo han visto miles de veces, dijo con una expresión de frustración en el rostro. Es humillante. Ojalá todos simplemente se fueran y me dejaran en paz. Naruto nunca había visto esa faceta de Hinata.
Siempre había sido muy tímida con él. Era refrescante, en cierto sentido, que pudiera confiar en él sin reservas. Nunca imaginó que pudiera ser siquiera un poco vengativa. Eso ni siquiera es lo peor, continuó, negando con la cabeza. Siempre me enfrentan a mi hermana gemela, y ella siempre gana. La quiero, pero me hace sentir tan inútil. Gemelas. Otra cosa diferente en este mundo, Hinata y Hanabi son gemelas, qué raro. Enfatizó la palabra inútil como si la tuviera grabada en el alma. Una palabra que, según ella, describía su existencia. Entonces, como si acabara de recordar que le estaba diciendo todo esto a una desconocida, se sonrojó y se llevó la mano a la cara. Lo siento, debo parecer un desastre. Naruto negó con la cabeza, negando sus preocupaciones y le dio una sonrisa comprensiva. Créeme, comparado con los problemas que me han contado a lo largo de los años, el tuyo sonaba bastante sencillo, dijo Naruto sonriendo, me alegro de que me hayas contado todo esto. Cierto, respondió Hinata, todavía avergonzada de haberle contado todos sus problemas. Con la sensación de volver al presente, sintió ganas de acurrucarse y dejar que la tierra la tragara por completo. Durante todos estos años, ella tuvo problemas para hacer amigos debido a su baja autoestima y entonces llegó una oportunidad que cayó en su regazo, tal vez por suerte, casualidad, destino o incluso los cielos, ¿y qué había hecho? Probablemente le hizo pensar que era una persona demasiado cargada de problemas como para ser amiga suya, lo que, para ser justos, probablemente no fue una evaluación terrible. Ay, Kami. Debe pensar que no valgo la pena. Debe haberse arrepentido de venir a hablar conmigo. ¿Por qué tuve que salir y contarle todos mis problemitas? Oye, llamó Naruto, sacándola de su monólogo interior. No tienes que avergonzarte de confiarme esto, Datebayo. Recuerda que esto es lo que te pedí. Probablemente no esperabas que empezara a deshacerme de mis problemas de golpe, ¿verdad? Murmuró, sobre todo porque ni siquiera nos conocemos bien. Para su sorpresa, eso lo hizo reír. Me gusta ir directo al grano. De verdad que está bien. Luego pensó en sus siguientes palabras. ¿Sabes? Yo también he tenido problemas parecidos a los tuyos. Hinata arqueó las cejas sorprendida. ¿De verdad? Sí, dijo Naruto con seriedad, mirando a lo lejos, tuve un amigo una vez. Me comparaba con él todo el tiempo. En mi aldea, siempre era el centro de atención, algo que yo nunca tuve. Estaba celoso, en cierto modo, porque siempre me quedaba corto al competir contra él, ya fueran exámenes, pruebas o, como en tu experiencia, entrenamientos. Naruto se mordió los labios, recordando sus recuerdos, sin darse cuenta de que tenía toda la atención de Hinata, quien lo observaba como si hubiera encontrado un alma gemela. Lo que me ayudó fue dejar de usarlo como referencia para compararme. No dejar que las expectativas de los demás me afectaran. Me concentré en mejorar comparándome con mi estado del día anterior en lugar de con el de los demás, y con el tiempo, lo superé. Se giró hacia Hinata y se sorprendió por la intensidad con la que ella lo miraba. Por su parte, parecía ignorarlo por completo, tan absorta estaba en su historia. ¿Y qué le pasó? Con eso, la mirada de Naruto se ensombreció. Se amargó y enfureció, tomó el camino equivocado y yo, no pude salvarlo. La amargura y la tristeza acompañaron las palabras de Naruto, tan fresco estaba el recuerdo de la muerte de su amigo. Fue corrompido por la voluntad de otro y, poco a poco, se convirtió menos en el amigo que conocía y más en un monstruo. Naruto ya no se hacía ilusiones de que Sasuke fuera una buena persona. Estaba demasiado cegado por la venganza y era capaz de destruir la vida de cualquiera que se interpusiera en su camino, y lo hizo, sin remordimientos. Hinata tragó saliva ante esas palabras, pero para sorpresa de Naruto, extendió la mano para tomar la suya. Gracias por compartir tu experiencia conmigo. Veo que estás angustiado por tus recuerdos y solo quiero decirte que no deberías tener que cargar con esa carga. A veces, nuestra influencia en las decisiones de nuestro amigo es menor de lo que creemos. Él eligió el camino que tomó por su propio criterio. No deberías cargar con el peso de sus malas acciones. Naruto la miró atónito. Con solo unas pocas frases que ella conocía de su historia, pronunció palabras que no tenía ni idea de cuánto significaban para él. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver el cadáver profanado de Sasuke mientras Sakura lo remataba. No dejaba de ver en qué se había convertido su amigo, pensando constantemente en qué podría haber hecho para evitarlo, y sin embargo, allí estaba, con una persona tan bondadosa y perspicaz que había adivinado la raíz de sus problemas y le había dicho algo que necesitaba oír.
Era igualita a la Hinata que recordaba, aunque tartamudeaba mucho menos ahora que lo que recordaba de sus escasas interacciones. Es decir, cada 2 o 3 palabras. No pudo evitar soltar una risa repentina, antes de reírse para sí mismo con incredulidad. Al darse cuenta de lo que había hecho, Hinata se sonrojó y retiró la mano. ¿Fue demasiado? Se tambaleó. Lo siento, no, interrumpió Naruto. No tienes nada de qué disculparte. Necesito oír eso. Más de lo que te imaginas. Gracias. Hinata se sonrojó, poniéndose nerviosa. Claro. Gracias por venir a hablar conmigo. Me siento mucho mejor ahora. Naruto le sonrió radiante. Oye, tú me rascas la espalda y yo te rasco la tuya, ¿no? Así seremos más fuertes juntos. Correcto. Al ver el final de la breve sesión de confidencias, Naruto decidió arriesgarse. Dime, ¿quieres que seamos amigos? La mandíbula de Hinata se abrió, casi como si hubiera escuchado la cosa más ridícula salir de su boca. ¿Q quiere ser mi amigo? Bueno, compartimos un poco de nosotros, ¿no? Dijo Naruto. Creo que eso es suficiente para una amistad incipiente, ¿no crees? La cara de Hinata se puso tan sonrojada que casi podría decirse que estaba haciendo una imitación humana de un tomate. Me encantaría. Dijo. Entonces, saltó casi como si la hubieran impulsado a actuar, casi como si huyera de una muerte inminente. Se me ocurrió algo que tenía que hacer. Tengo que... Adiós. Y con esto, se fue. Naruto simplemente miró, asombrado por su forma de desaparecer en la distancia. ¿Cómo había logrado escaparse tan rápido? Supongo que es más rápida de lo que cree. Entonces, como si lo hubiera diseñado el destino, apareció un clon de sombra, informándole con el rostro de su objetivo. Allí estaba ella con toda su gloria, mamá, Naruto la había encontrado. ¿Estaba ella, haciendo compras? Por ahora había observado desde lejos, encaramado en los tejados de uno de los edificios adyacentes. No sabía cómo sentirse ante la situación en la que se encontraba. Primero un mundo nuevo y ahora, alguien que se suponía muerto estaba vivo. Ese alguien era su madre, una persona a la que deseaba haber conocido desde siempre. ¿Cómo era ella? ¿Ella se preocupaba por él? Naruto tuvo que recordarse a sí mismo que, para ella, él estaba muerto. Sin embargo, ya no lo estaba. Ni siquiera era el Naruto que ella conocía. ¿Qué le diría si él la conociera? El corazón de Naruto latía con fuerza en su pecho. Le zumbaban los oídos. Se sentía como si estuviera en guerra otra vez, esperando la siguiente batalla, preparándose para el siguiente asalto. Pero esta era solo su mamá. ¿Era ella siquiera su madre? ¿O era ella simplemente, la madre de la versión de él en este mundo? Naruto salió de sus pensamientos cuando ella empezó a moverse de nuevo. Fue de puesto en puesto, comprando artículos básicos. Había observado cada uno de sus movimientos, intentando memorizar cada detalle posible. Sentía que estaba en un sueño. Que este momento era finito y que le sería arrebatado en cuanto empezara a tener esperanza. Como todo. Desde sus sueños de convertirse en Hokage hasta su promesa de llevar a Sasuke a casa, pasando por su enamoramiento de Sakura. Ahora, ¿podría atreverse a tener esperanza una vez más? Se aferró a su collar. Un preciado regalo de Lady Tsunade. Ella había sido la figura materna más cercana que había tenido en su vida. Le había confiado este collar para que tuviera esperanza una última vez. Si ella no hubiera caído durante la guerra, estaría decepcionada de que él no pudiera convertirse en Hokage en su antiguo mundo. Naruto suspiró. Él sabía lo que tenía que hacer. Él simplemente no fue lo suficientemente valiente para hacerlo. Podría enfrentarse a todo Akatsuki. Enfrentarse a Madara. Enfrentarse incluso a una diosa. Pero su madre o medio madre fue algo que realmente lo intimidó. Bueno, ahí no va nada.
Naruto estaba listo, solo necesitaba descubrir cómo exactamente se presentaría. Hola, soy Naruto, pero no el Naruto que conoces porque está muerto, o al menos eso es lo que he oído, sino un Naruto diferente, de otro mundo, que se parece bastante a este, pero no tanto. En fin, no tuve madre en ese mundo, pero te vi en mi mente después de intentar liberar a Kurama, y ahora estoy aquí, y tú y yo estamos vivos, y pensé que sería genial conocernos. Parecería un loco que fue encasillado como su hijo. ¿Quería siquiera presentarse como su hijo? Sería terriblemente extraño tanto para él como para ella. ¿Y si ella no lo aceptaba? ¿Debería quedarse como Yukinaru para siempre, usando una máscara que él mismo talló desde el primer día? No. Él no era de ese tipo. Estaba complicando esto demasiado. Él simplemente iba a presentarse como una persona normal y luego presentarle la idea lentamente, sin abrumarla con información alucinante que, francamente, no es del todo creíble, ni siquiera para él en este momento. Naruto volvió a observarla. Parecía que ya había terminado de visitar puestos y ahora iba camino a casa. Ella no dio señales de detectarlo, pero eso ya era una certeza dada su habilidad para el sigilo. Si podía esconderse de los Anbu con 12 años y una chaqueta naranja brillante, podía esconderse de prácticamente todo el mundo. No era arrogancia, sino experiencia. Hablando de trajes naranjas, quizás era hora de despedirse de lo que llevaba puesto tarde o temprano. Suenge también había cubierto su ropa, convirtiéndola en ropa de civil normal. Debajo, sin embargo, estaba la misma chaqueta vieja que llevaba desde que regresó de su viaje de 3 años con Jiraiya. Solo que ahora estaba hecha jirones debido a la guerra y su pelea con Sasuke. Con todo lo que había pasado, le sorprendió que aún llevara la ropa puesta. Tomó nota de comprarse ropa nueva más tarde. Quizás una camiseta naranja esta vez, o incluso unos pantalones naranjas de rayas de tigre. O un blazer naranja, y quizás un parche naranja. O podría hacer como Kakashi y simplemente cubrirse el Rinnegan con la banda para la cabeza, que se había quitado desde su llegada y la había guardado en el pergamino de su bolsa. Prefería no preocuparse por ello, por si el Enge fallaba y lo atraparan como un civil practicando técnicas ninja ilegalmente, algo que a veces hacen civiles demasiado entusiastas, en lugar de ser sospechoso de ser espía de una nación enemiga y ser enviado a Tei. Kushina se había dirigido al distrito del clan. Él había visto unos complejos aquí a través de sus clones que no reconoció y que eran imposibles de identificar, ya que no tenían letreros ni símbolos en las paredes. Quizás ella había vivido en uno de ellos. Le tomó unos minutos seguirla, pero finalmente llegó a una casa bastante humilde frente al clan Nara. Era un edificio de 2 pisos con techo de madera y una especie de cilíndrico apilado con un rectángulo que sobresalía a un lado. Era, en una palabra, acogedor. Algo que quizás algún día construiría él mismo, había existido en su antiguo mundo. Kushina entró en la casa y Naruto tenía 2 opciones. Entrar ahora y acabar con esto de una vez, o volver más tarde y hacerlo entonces. Caminó hacia la puerta. Cuando llegó a las escaleras que conducían a ella, se detuvo, pensó en ello y luego se volvió hacia la entrada, pensando que era una idea terrible. Luego, se detuvo en la entrada de la puerta, luego se dio la vuelta para caminar de regreso a la puerta, pensando que no era un cobarde. Luego se volvió hacia la puerta, luego hacia la puerta, luego hacia la puerta, la puerta, la puerta, la puerta, esto duró 10 minutos. Entonces, en su último viaje a la puerta, estaba a punto de alejarse de ella nuevamente por última vez y dar por finalizado el día, pensando que tal vez podría permitirse ser cobarde solo por esta vez y escapar de una vez por todas, antes de que la puerta se abriera y una brillante cadena dorada saliera disparada, envolviéndose alrededor de su pie derecho y arrastrándolo con una fuerza demasiado fuerte para que su yo asustado pudiera resistir. ¡Ay! Gritó al ser catapultado hacia adentro. Su trasero se estrelló contra una pared, dejándolo casi deshuesado en el suelo por el impacto y el repentino cambio de velocidad. Las cadenas lo convirtieron en un rollo de sushi humano. ¡Ay! ¡Ay, buen Kami, eso duele más que el Chidori de Sasuke en el pecho! Dijo con voz ahogada antes de levantar la vista y encontrarse con la mirada indiferente de su especie de madre. Hola. Saludó Naruto vacilante. ¿Por qué me has estado siguiendo? Preguntó Kushina con voz monótona, completamente indiferente al estado de su acosador. Naruto la miró antes de responder. Ahora que estaba allí, justo frente a él, podía ver detalles de su rostro que antes no había visto. Cualquier edad que tuviera, seguía siendo tan hermosa como la imagen que él tenía de ella.
Tenía un cabello carmesí vibrante y una piel de porcelana impecable. Sus ojos violetas parecían contener miles de historias sin contar, pero eran opacos y dolorosos, casi como si estuvieran cubiertos por un manto de desesperación. Ella estaba sufriendo, se dio cuenta. Podía verlo en su postura, en las ojeras. Sin embargo, estaba viva. Yo lo que sea que Naruto quería decir se le quedó atascado en la garganta. Ni siquiera intentes mentir para salir de esto, muchacho, dijo con severidad, los Uzumaki somos sensores, y he sentido que me observas desde que entré en esa frutería en el distrito civil. Naruto solo podía mirarla mientras lo regañaba, hipnotizado. No le afectaba el dolor, a pesar de sus experiencias con Sakura, pero el simple hecho de que su madre lo regañara era una experiencia tan desconocida que lo maravillaba en lugar de asustarlo. Kusina golpeó el suelo con los pies con impaciencia. Hace mucho tiempo que nadie se interesa tanto por mí como para enviar a un asesino. No es un asesino, intervino Naruto, antes de prácticamente tragarse la lengua ante la terrible idea de interrumpirla. Los ojos de Kusina se entrecerraron y rápidamente le dio una palmada en la frente. ¡Ay! Gritó incrédulo. No me interrumpas, eres tú el que está siendo interrogado aquí, lo regañó una vez más. Ese sí, señora, dijo Naruto, alejándose de su expresión irritada, aunque solo con un éxito parcial, pues sus ataduras lo sujetaban con fuerza. Pensó que si quería, podría intentar zafarse, pero eso probablemente le causaría una terrible impresión a Kusina. Decidió llamarla simplemente Kusina por ahora. Como decía antes de que me interrumpieras con tanta rudeza, aunque no fueras un asesino, eso implicaría que eres un cretino al que le gusta espiar a viudas. Sea como sea, no pinta muy bien para ti. Así que habla. Naruto intentó formular las palabras, pero a su cerebro le tomó un tiempo procesar la situación en la que se encontraba. El ritmo del pie de Kusina aumentó. Yo conocí a alguien que me dijo que me parecía un poco a ti, así que decidí comprobar si era cierto, dijo Naruto, siguiendo con la línea de las tonterías. Entonces, en lugar de acercarte a saludarme, ¿me acechaste hasta que llegué a casa? Preguntó Kusina con cara seria, sin estar convencida. Naruto hizo una mueca. Cierto, se ve mal, pero, oye. ¿Qué estás haciendo? En medio de la frase, Kusina extendió la mano y agarró sus mejillas, apretándolas y girando su rostro de izquierda a derecha, examinando sus rasgos. Espera un segundo, murmuró, antes de abrir los ojos de par en par al comprender. Tienes un enge encima. Naruto se quedó boquiabierto. ¿Cómo? Soy una Uzumaki, interrumpió ella antes de que él pudiera terminar, diciéndolo de tal manera que era casi obvio que podía detectar enges. Nunca podría hacer eso, murmuró. ¿Qué fue eso? Nada, sonrió con culpa. Suelta el enge, insistió ella, aplastándole aún más la cara con su mano derecha. Espera, ¿no lo entiendes?, intentó Naruto. Suéltalo o te haré soltarlo y te entregaré a Tei, ordenó Kusina. De acuerdo. Dijo Naruto, y luego lo sustituyó con su clon, que estaba en lo alto del edificio. O al menos lo intentó. Por alguna extraña razón, sintió como si las cadenas hubieran bloqueado su chakra y le impidieran hacer lo que se suponía que debía hacer, casi como un supresor. Kusina sonrió con suficiencia. Buen intento, pero no funcionará. Naruto giró la cabeza hacia la ventana que estaba detrás de ella y gritó. Ahora. Kusina giró la cabeza, esperando encontrarse con otro enemigo. Sin embargo, ocurrieron dos cosas inesperadas. Para empezar, no había otro atacante. Un truco clásico en el que nunca debería haber caído, pero, bueno, ya llevaba mucho tiempo retirada. En segundo lugar, las cadenas que con tanto orgullo había creado y perfeccionado durante décadas para sujetar incluso a los bijus, fueron arrancadas del joven con sus propios dedos. De alguna manera, había logrado abrirse paso y, en un abrir y cerrar de ojos, quedó libre. Lo siento, me alegro. Dijo antes de irse a toda prisa, igual que el movimiento que Hinata había hecho ese mismo día. Oh, no, no lo haces, pensó Kusina. Justo cuando Naruto saboreó la libertad mientras corría hacia la puerta, agarró la manija y luego procedió a estrellarse de cara contra ella cuando no se abrió. Con el impulso que tenía, la puerta debería al menos haberse desencajado o, más probablemente, destruido, en lugar de detenerlo por completo. Antes de poder recuperar el equilibrio, se encontró nuevamente dentro del rollo de sushi en cadena, colgado esta vez boca abajo. ¿Has oído hablar del Fuinjutsu, muchacho? Preguntó Kusina con una risita. Deberías probarlo alguna vez. Maldición, murmuró Naruto.
su plan de rescate final, hundido en llamas, enterrado en ruinas. Claro, podría haberse esforzado mucho más, pero, repito, jamás querría hacerle daño a su madre, o peor aún, que tuviera una mala opinión de él y, por lo tanto, que no quisiera volver a hablar con él. Tienes mucha fuerza, comentó. Acabas de decirme que eres una verdadera amenaza, a pesar de tu edad. ¿Qué tiene que ver mi edad con todo esto? Preguntó Naruto, con la sangre a flor de piel, tanto por estar boca abajo como por estar apretado por las cadenas. Con la cantidad de cadenas que le estaba poniendo, no iba a arriesgarse a que escapara de nuevo. Kushina arqueó una ceja con delicadeza. Hoy en día, todos los shinobi comienzan su carrera a los 18 años o más. Es por el pacto ético de la cumbre Kage. Menos sería una barbaridad. Todos lo saben. Ella lo miró. ¿Eres uno de los Danzo? Preguntó Kushina. No. Dijo Naruto haciendo una mueca. Murmuró Kushina. ¿No cree que ya es hora de que deje de lado su enje, señor? Voy a llamar a las patrullas shinobi. Espera, déjame explicarte. Exclamó Naruto con voz entrecortada. Quería ayudarte a entenderlo. No. Tienes una oportunidad. Retírate en 3 segundos o te irás a TI, señor. Stalker. Pero, 3 espera un minuto. 2 está bien. Está bien. Naruto se desató y cerró su ojo izquierdo para que su Rinnegan permaneciera en secreto por un poco más de tiempo. Y Kushina, en estado de shock, lo dejó caer de cabeza y lo liberó de las cadenas. ¡Ay! Gritó Naruto, frotándose la cabeza en el punto de impacto. Maldita sea, Kushina-san. Me vas a causar daño permanente en la cabeza. Kushina frunció el ceño, aún conmocionada. ¿Qué era eso que estabas a punto de llamarme? Nada. Tartamudeó Naruto al instante, retractándose de su error. ¿Eres pariente de Minato? Preguntó Kushina, acercándose lentamente y observándolo como si fuera un animal en peligro de extinción. Naruto se arrastró hacia atrás hasta llegar a la puerta. Bueno, más o menos, sí. Te pareces mucho a mi difunto esposo, dijo, deteniéndose frente a él para observar su rostro, ahora sin cicatrices. Entonces sus ojos se abrieron cuando vio las marcas en sus mejillas. Ella palideció considerablemente, un pensamiento tan imposible cruzó su mente. No. No puede ser, dijo con voz temblorosa. Naruto no pudo decir nada mientras sentía la caricia de su palma y sus dedos cuando los pasaba por su mejilla, sintiendo las pequeñas hendiduras como bigotes. Sus ojos se tornan vidriosos, pero aún abiertos por la incredulidad, casi como si estuviera viendo un fantasma. Tú eres, Naruto se quedó atónito por el cambio radical que había experimentado su reacción hacía apenas un momento. Había bajado la guardia desde que se reveló. Fue como si hubiera pasado de ser una amenaza desconocida a un pariente potencial en cuanto vio su cabello rubio y sus ojos azules. Hola, dijo Naruto. Empezamos con mal pie, ¿verdad? Lo cual es principalmente culpa mía, pero, Kushina se desmayó. Gritó Naruto, agarrándose como si fuera una marioneta con los hilos cortados. Kushina-san. La miró inconsciente en sus brazos. Aún respiraba, gracias a Dios, pero parecía que su aparición la había asustado muchísimo. Podría haber ido peor, supongo. Kushina estuvo inconsciente durante 15 minutos y Naruto estaba a punto de entrar en la etapa de preocupación antes de que ella se despertara. Había comprobado su estado para asegurarse de que no corría peligro. Había visto a mucha gente reaccionar de la misma manera ante cosas que simplemente no podían comprender durante la guerra. Aún así, ella era como su madre. Le preocupaba que la Kushina de este mundo tuviera alguna condición rara de la que no tenía ni idea. Quizás se desmaya a menudo y necesita ser hospitalizada de inmediato. ¿De verdad solo está desmayada? ¿O necesita ayuda urgente y cada minuto que tarda, podría estar en peligro cada vez mayor? Mientras las preguntas y dudas rebotaban en su cabeza, escuchó, para su alivio, los sonidos del despertar de su madre, que estaba acostada en el sofá. Primero respiró hondo y luego abrió los ojos de golpe. Parecía que aún no lo había visto. Entonces ella bostezó. Fue un sueño extraño, murmuró. Naruto abrió la boca para objetar, pero decidió ver cómo reaccionaba primero. Sus ojos recorrieron todo lo que los rodeaba, inicialmente fijándose en él como si fuera un objeto doméstico cualquiera. Entonces ella hizo una doble toma mientras sus ojos volvieron a mirarlo. Ella lo miró desconcertada. Él la miró fijamente, disculpándose. Gritó, casi cayéndose del sofá. Hola. Respondió Naruto.
Debía de ser la tercera o cuarta vez que la saludaba en esta misma interacción. ¿Eres real? Bueno, sí, me gustaría creerlo, dijo, pellizcándose la mejilla para comprobarlo. Parece bastante real, Datebayo. Kusina lo miró como si fuera un animal rabioso que encontró en su patio trasero y no supiera qué hacer con él. Entonces, todo volvió a funcionar. ¿De Datebayo? Se burló Kusina, con la voz temblorosa y una media risa de incredulidad escapó de ella. Naruto se sonrojó un poco. Su último encuentro con su madre en su paisaje mental le había provocado la misma reacción cuando apareció su tic. ¿Cómo es posible? Preguntó ella, levantándose y acercándose de nuevo, con los brazos temblorosos. Es una larga historia, dijo Naruto, mirándola fijamente mientras se acercaba. Era cautelosa, como si correr hacia él pudiera asustarlo o destruir la ilusión que había creado. Pero él era real, tan real como cualquier cosa. Así que dio un paso hacia ella a cambio. Su respiración se entrecortó, como si no esperara que lo hiciera. ¿Eres Naruto? Mi hijo? Preguntó Kusina, finalmente haciendo la pregunta que despertó la esperanza que había enterrado hacía tanto tiempo. Lo soy, pero no de la manera que crees, admitió Naruto, intentando no darle falsas pretensiones. ¿Qué quieres decir? Preguntó Kusina, finalmente a un brazo de él y deteniéndose para mirarlo con asombro. Eres tan guapo, Naruto se sonrojó. Gracias, Kusina-san. Aunque supongo que tienes predilección por los hombres rubios y de ojos azules. Kusina soltó una risita de alegría, sintiendo como el nudo en el estómago se le deshacía con el sutil timbre de su voz. Era tan, singularmente familiar, como si fuera exactamente como se había imaginado que sonaría su hijo de mayor. Ella no quería despertar de esta ilusión, de esta extraña conjuración de sus pensamientos. Bueno, probablemente tengas razón en eso. Pero tú, tienes mis mejillas, incluso mis pómulos, mi frente, mi nariz y todo lo demás, es de Minato. Pero, tu ojo, ¿por qué lo cubres? Cuando ella estaba inconsciente, Naruto tuvo la oportunidad de sacar su bandana del pergamino de almacenamiento y cubrirse el ojo con ella, haciendo lo que su sensei solía hacer, a pesar suyo, ahora, solo necesitaba una máscara para parecerse de verdad. Pasó el dedo por encima de la bandana donde estaba su otro ojo trasplantado, al parecer no solo trasplantado, según Agoromo. Kusina jadeó y le agarró el brazo vendado y envuelto en tela que usaba para hacerlo. Kami, ¿qué te pasó? Entonces, como si viera un fantasma y la realidad la alcanzara, se apartó de él. Temerosa de que lo que veía frente a ella no fuera real, de que hubiera quedado atrapada en un cruel genjutsu por alguna extraña razón. Te enterré. Te vi dar tu último aliento. Moriste en mis brazos. Naruto tragó saliva al ver el dolor en su rostro, su expresión de angustia. Era como ver a un muerto volver a la vida, algo que deseaba no haber experimentado, y algo que él y, sin duda, ella conocían. Maldito Edo Tensei, soy Naruto Uzumaki, pero no tu Naruto Uzumaki. Soy de un mundo diferente, un mundo alternativo, dijo. Tanto por tomarlo con calma. Como era de esperar, Kusina estaba confundida. Sus cejas carmesí se arquearon juntas y una pregunta se dibujó en sus ojos. Es una larga historia, informó Naruto. Kusina se tomó un momento para recomponerse, explorando las opciones que tenía. Entonces volvió a mirarlo con sus ojos violetas, casi como si buscara algo en su mirada. Fuera lo que fuese, parecía haberlo encontrado mientras relajaba su postura y respiraba con dificultad. Tengo tiempo. Naruto dudaba si debía contárselo. La verdad completa de su existencia aquí. Era mucho que soportar, mucho que recaía sobre sus hombros. ¿Podría él confiar en ella? Él la miró a los ojos, buscando su propio bien. Y lo que vio fue, incertidumbre, nerviosismo, y esperanza. Ella esperaba que lo que veía frente a ella fuera, sin duda, real. Esperaba que él fuera quien ella creía. No quería decepcionarla con rodeos. Si ella, de entre todas las personas, era la menos confiable, su propia madre, ¿en quién podía confiar? ¿En Sakura? Ella no lo conocía, aunque él la conociera. ¿Quién sabe cuán diferente era de la chica que él conocía? No. Ahora tenía una opción. Un acto de fe. ¿Debería tomarlo? Mantuvo la mirada fija en ella y vio una chispa de algo que podía identificar cada vez que visitaba la casa de un amigo más adelante en su carrera. La forma en que una madre miraba a sus hijos e hijas. Amar. Orgullo. Él dio ese salto de fe. Bueno, ¿podríamos sentarnos? Rió entre dientes y vio el alivio en los ojos de Kusina.
Te advierto, un cuento chino. Un cuento muy, muy, increíble. ¿Me harías el favor, por muy descabellado que parezca? Kusina asintió rápidamente. Claro. Entonces Naruto miró a su alrededor, observando su entorno. ¿Es este lugar privado? No quiero que nadie escuche lo que voy a contarte. Kusina hizo una señal con la mano y Naruto vio iluminarse algunos guiones de Fuinjutsu que estaban adheridos a las esquinas de las paredes. Nadie puede oír, ver ni siquiera oler lo que sucede entre estos muros ahora. Apuesto mi vida en ello, aseguró Kusina. Naruto sonrió. No tienes que ir tan lejos, prefiero que todos mis secretos sean revelados antes que tenerte ausente de mi vida otra vez. Tu vida vale mucho más que cualquier cosa que yo pueda ofrecer. Ante eso, los ojos de Kusina se llenaron de lágrimas, pero ella solo asintió. Naruto le dedicó una sonrisa amarga y se sentó en el viejo y resistente sofá, mientras ella se sentaba en el sofá más grande que estaba a su lado. ¿Por dónde empezar? Así que, desde el mediodía hasta la noche. Naruto habló de su viaje, de principio a fin. Algunas partes, las repasó. Otras, las contó con minucioso detalle. Le contó de sus orígenes, de su condición de huérfano. Cómo creció en un orfanato antes de mudarse solo a un apartamento, que le dio el tercer Hokage. Le contó de su viaje para convertirse en ninja, de Iruka-sensei, así como de sus muchas batallas contra sus adversarios. Sasuke, Gaara, Neji, Orochimaru, Akatsuki, Pain, Madara, Kaguya y Sasuke una vez más. Le habló de sus amigos. El equipo 7, el equipo 8, el equipo 10, el equipo de Gui. Le habló de su enamoramiento por su compañero de equipo, del enamoramiento que otro sentía por él, la misma persona que había conocido hoy. Le contó todo. Siguió el propio consejo que le dio a Hinata. Expresó sus pensamientos a otra alma, le abrió el corazón y se confió a la persona en quien esperaba confiar más que en cualquier otra persona que hubiera tenido en su vida. ¿Fue estúpido al hacer eso? No la conocía. Aunque fuera su madre. O una versión de ella. Pero, él quería hacer esto. Aprovechar esta oportunidad. Tener esperanza. A lo largo de todo el relato, Kusina, aunque al principio estaba confundida, pareció captar las pistas y los detalles de su historia. Simpatizaba a ratos, se sorprendía a ratos, se mostraba incrédula a ratos, y la gama de emociones fluctuó a medida que Naruto continuaba su relato. Era una gran oyente, participaba y, a veces, hacía preguntas sobre los detalles. Le contó cómo llegó allí. De su última pelea con Sasuke. De su ojo trasplantado, del cual se levantó la diadema para mostrárselo, para su gran sorpresa. Le contó de su amistad y separación con Kurama, y de su posterior encuentro con Agoromo. Al final, no pudo hacer nada más que mirarlo boquiabierta. Lo sé, dijo. Es difícil de creer, te creo, interrumpió inmediatamente Kusina, intentando aclarar cualquier malentendido que pudiera tener su hijo. ¿Qué? Naruto la miró. No me importa si piensas que tu historia es descabellada, literalmente, pero no lo ves, Naruto. Tartamudeó al oír su nombre, casi incrédula de estar dirigiéndose a él por el nombre de su hijo muerto. Elijo creer porque, al final, esta oportunidad es demasiado grande como para dejarla pasar. Se le quebró la voz al decir las siguientes palabras, con la mirada fija en él y volviendo a llorar. Tengo la oportunidad de conocer a mi hijo. Entonces, lloró. Fue como si, durante las horas que él había pasado contándole su historia, se hubiera convencido poco a poco de que él era, bueno, Naruto, y hubiera estado conteniendo un torrente de emociones que luchaba por liberarse. Ahora que había terminado, ahora que ella había confirmado quién era, rompió a llorar. Naruto corrió hacia ella y puso una mano sobre su hombro. Kusina, por favor, intervino ella con voz suplicante y temblorosa, llámame mamá. Mamá, coincidió Naruto, con una profunda emoción impregnando su voz al comprender lo que esa palabra significaba para él. Él por fin tenía una familia. Una familia de verdad. Mamá, ¿estás bien? No, dijo, estoy más que bien. Estoy tan feliz. Tan increíblemente feliz que ni siquiera puedo explicarlo. Tan feliz que no puedo creer que esto realmente esté sucediendo. Esto es real. Eres mi hijo. Se frotó los ojos antes de mirarlo. Estaban inyectados en sangre y vidriosos, aún surcados de lágrimas. Tú, puede que no seas mío en este mundo, pero sigues siendo Naruto Uzumaki, nacido de una versión de Kusina Uzumaki. Eres lo más parecido a un hijo que jamás podría tener, y estás aquí. Sus ojos oscilaban entre los suyos, entre el púrpura descolorido y el azul cristalino.
Naruto también contenía sus propias emociones. Ella se atragantó. ¿Le darías un abrazo a tu madre, Naruto? Con esto la presa ya no pudo resistir más. La abrazó, dejando escapar sus propios sollozos, sus propios gritos de alivio. Ella le devolvió el abrazo, casi con fuerza, como si se aferrara a un salvavidas. Oh, mi dulce niño, bienvenido a casa. Y así, madre e hijo se reencontraron una vez más. Se abrazaron durante lo que parecieron horas, pero en realidad fueron solo unos minutos. Se habrían abrazado por más tiempo, si el estómago de Naruto no hubiera sido interrumpido. Gruñido, Naruto se sonrojó. Lo siento. Para su vergüenza, Kushina rió entre dientes. Se soltaron y la sonrisa de Kushina lo derritió al instante. Parecía tan alegre, tan llena de vida. Era como si le hubieran quitado algo de encima, tan diferente de su aspecto anterior. Déjame prepararte la cena, hijo. Kushina parecía aún sorprendida por el título que le había puesto. Sorprendida de que esto fuera real para ella. Hagamos la cena juntos, mamá, corrigió Naruto. Su voz se quebró al responder. Parecía que iba a echarse a llorar otra vez, pero logró contenerse. Bien. Se dispusieron a organizar la compra que Kushina había comprado antes. Eran principalmente frutas y verduras. ¿Qué te gustaría comer?, preguntó Kushina, acercándose a él. La verdad es que todo está bien, dijo Naruto. Esta mañana desayuné yakiniku, y mientras tanto, me encontré con algunos viejos amigos. Naruto parecía melancólico al recordar la charla de esa mañana. ¿Qué día ha sido?, dijo, pero entonces sintió que Kushina colocaba su mano en la de él y la apretaba. Sabes que pase lo que pase, estaré aquí para ti, ¿verdad?, dijo Kushina con severidad. Naruto se sorprendió de que ella confiara en él con tanta facilidad, de que ya creyera tanto en él, a pesar de haberse conocido literalmente hoy. Gracias, mamá. Se intercambiaron una sonrisa tímida, ambos inseguros de cómo interactuar el uno con el otro. Dime, preguntó Naruto, ¿tienes ramen, mamá? Por alguna razón, eso fue lo que la hizo llorar una vez más. ¿Qué pasó? ¿Qué dije? Naruto entró en pánico. Te pareces mucho a mí, dijo, sorbiendo por la nariz, aunque no he estado en tu vida hasta ahora, te pareces tanto a mí. Desde tu tic hasta tu amor por el ramen. Ay, Kami, me estoy poniendo sentimental otra vez. Naruto jadeó. ¿Tú también amas el ramen? ¿Sí? Ella asintió con entusiasmo. Te realmente eres mi mamá, murmuró Naruto. Ambos se miraron. Entonces se echaron a reír. Naruto había regresado a la posada donde se alojaba para registrar su salida y recoger sus cosas después de cenar. Su madre, aún se estaba acostumbrando a llamarla así, insistió en que se mudara con ella de inmediato. Naruto no lo había mencionado antes, pero la casa de su madre estaba, por decirlo amablemente, hecha un desastre. Era un desastre. Kushina se sintió avergonzada cuando él lo señaló sutilmente, afirmando que nunca recibía visitas en mucho tiempo. A Naruto no le importó en absoluto, pero dejó algunos clones para ayudarla a ordenar antes de regresar. Realmente necesitaba el paseo, el aire fresco para ordenar sus pensamientos sobre lo que acababa de suceder. Tenía muchísima suerte de que su madre fuera exactamente quien él creía. La versión de ella en este mundo no era malvada, ni odiosa, ni fría, ni nada negativo. Era tan amable y cariñosa como él la creía al encontrarla en su mente. De hecho, estaba casi demasiado ansiosa por subirse al barco en el que él navegaba, sin importarle si se hundiría y los ahogaría a ambos, ni siquiera a dónde iba. Fue como si en el momento en que vio que podía recuperar a su hijo en su vida como una posibilidad, por remota que fuera, la tomara por las riendas y se lanzara a por todas. Él la apreciaba por ello. Más de lo que ella creía. Por tener a alguien en quien potencialmente podía confiar en estos tiempos tumultuosos. Se había vuelto a poner el enje, cubriendo su ropa y todo, aunque su madre también le había prometido ir de compras con él mañana para arreglar su vestuario. La verdad es que estaba emocionado por pasar tiempo con ella. Estaba emocionado por saber qué le gustaba, qué no, qué adoraba y qué odiaba. Estaba emocionado por aprenderlo todo. Hacía mucho que no se sentía tan feliz. Aunque hubiera perdido a todos sus amigos, o mejor dicho, todos lo hubieran perdido a él, se alegraba de tener la oportunidad de empezar de cero. Podía reencontrar a sus amigos, reconstruir los lazos que tenía con ellos, pero algo que no podía hacer era devolverle la vida a su madre. No con lo que le costaría. Así que esta oportunidad de tener una madre que estuviera viva y sana, estaba inmensamente agradecido. Naruto miró el cielo estrellado. El sol ya se había puesto.
Nunca se había sentido tan vivo. Así que, libre. Al llegar a la posada, una sonrisa se le quedó grabada en el rostro. Pagó la cuenta con el recepcionista, recogió sus cosas y se dirigió a casa. Hogar, Naruto despertó apenas una hora después de quedarse dormido con el crujido del suelo. Era su madre. Vestía un camisón de seda y sostenía una lámpara. Naruto se frotó los ojos. Mamá. ¿Qué pasa? Lo siento, hijo. Solo quería asegurarme de que estabas bien. Kusina se contuvo al decir que quería comprobar una vez más que él era real. Sonaría como un disco rayado. Estoy bien, mamá, bostezó Naruto, estoy tan cansado que podría dormir en el suelo y dormitar. Ah, vale, dijo Kusina, no debería molestarte entonces, claro que sí, me voy ahora. Sin embargo, antes de que pudiera irse, Naruto la llamó. Mamá. ¿Ese sí? Sé que mi historia fue difícil de creer, pero, me alegro mucho de tenerte en mi vida ahora. Kusina asintió. A pesar de lo nueva y receptiva que había sido con él, no podía creerlo. Su hijo. Oh. Bueno, no su hijo, sino el hijo de una versión de ella. Pero aún así. Para Kusina, eso fue más que suficiente. De repente, se le secó la garganta por la oleada de emociones, dejando atrás sus escrúpulos. ¿Te importaría que me quedara aquí? Para asegurarme de que no desaparezcas. Naruto sonrió. Por supuesto. Kusina se acercó y se acostó a su lado, colocando la lámpara en la mesita de noche. Sin poder contenerse, lo abrazó una vez más, temblando por los sollozos. Sin darse cuenta, se durmieron abrazados. Y así, el segundo día de la experiencia en el nuevo mundo de Naruto estaba llegando a su fin. Día 3. Naruto se despertó por la mañana y solo vio rojo. No en sentido figurado, como para indicar que estaba enojado, sino literalmente. Se dio cuenta de que era el cabello de su madre. Era, tan vibrante, como finos hilos de rubí, brillando a la sutil luz del sol naciente que se filtraba por la ventana. Intentó desenredarse suavemente de su cabello y después de unos minutos de quitarse lentamente los mechones de la cara con la mano, finalmente pudo volver a ver. Y descubrió que su madre estaba acurrucada junto a él como una ardilla gigante. Para alguien de 30 y tantos, según supuso, parecía bastante joven, como si tuviera 20 y pocos. Quizás era la fuerza vital de los Uzumaki la que la mantenía joven. Sabía muy poco sobre su linaje y esperaba aprender más de ella. Se veía mucho mejor que la versión cansada con ojos de Tanuki que vio el día anterior. Casi como si se hubiera recuperado de una larga enfermedad. Era tan bonita. Quizás era porque nunca la había tenido, o porque no tenía a nadie a quien considerar como una figura maternal, así que cuando la miraba, no veía a su madre, veía a una mujer. Una mujer extraordinariamente hermosa. Naruto salió de sus pensamientos, sonrojándose furiosamente. Maldijo sus hormonas adolescentes y desterró lo que acababa de ocurrir a lo más profundo y oscuro de su mente, para no resurgir jamás. Se separó lentamente pero con seguridad, desenredando sus extremidades aferradas de su torso y reemplazándolas con una almohada. Ella dormía profundamente, percibió, pues ni siquiera se movió cuando la movió. Cuando finalmente estuvo libre, la cubrió con una manta, haciéndola actuar como una barrera entre él y sus pensamientos indeseables. Se encontró en el baño un momento después, y afortunadamente se alivió, en más de un sentido, con la culpa flotando sobre sus pensamientos. Una vez realizado el hecho, limpió sus pensamientos por última vez, desalojando la corrupción que fue colocada por su difunto padrino. Se dispuso a preparar el desayuno. Se tomó su tiempo para explorar la cocina. No tenía nada planeado hoy aparte de ir a comprar ropa. Revisó los armarios uno por uno para familiarizarse con su ubicación. Se había ofrecido a pagar el alquiler durante su estancia, pero su madre solo frunció el ceño ante el intento. Le había dicho que esta casa era demasiado grande para una sola persona y que si no se mudaba, lo buscaría y lo encadenaría en el sótano. Naruto rió entre dientes al recordarlo. Su madre era apasionada y feroz, como solían describir quienes la conocieron en su vida pasada. Abrió el cajón de los utensilios, lo cerró y luego el de las especias. Parecía que su pórtico no estaba muy bien abastecido, lo que indicaba que no se esforzaba mucho en cocinar. ¿Por qué lo haría? ¿Para quién cocinaba? Nadie más que ella misma. Naruto sintió una punzada de compasión por ella. Estar sola todo este tiempo, después de haber perdido a su familia. Era un alma gemela en ese sentido, pues él también pasó la mayor parte de su vida solo. Sospechaba que este pórtico pronto se llenaría de más y más cosas ahora que él estaba allí. Experimentarían cocinando juntos.
Sonrió al pensarlo. Entonces vio un cartón de huevos en uno de los armarios y una simple prueba sumergiendo algunos en agua para ver si flotaban, un truco que había aprendido de Sakura, le indicó que estaban frescos. Cogió una sartén, encendió el fuego y empezó a cocinar. Cocinar le resultaba terapéutico. Contrariamente a la creencia popular, no comía ramen 3 veces al día. Solo comía ramen una vez al día, todos los días. Bueno, seguía siendo adicto al ramen, pero también podía cocinar cosas sencillas. Como huevos fritos. Podía hacer huevos fritos. Con Kusina. Kusina despertó en un estado de felicidad. Hacía mucho que no dormía tan bien. Una noche de descanso completo sin pesadillas que la atormentaran. Sus ojos legañosos se desenfocaban y se desenfocaban antes de darse cuenta de que no estaba en su habitación habitual. Entonces todo volvió a ella de golpe. Su hijo. Su hijo. Había vuelto a casa. Giró la cabeza bruscamente, respirando hondo para calmarse. Un aroma que definitivamente no era el suyo invadió su nariz. Era masculino, pero dulce, casi como manzanas con miel. La embriagó. Naruto, murmuró. Por un instante, se le encogió el corazón, pensando que lo que había experimentado el día anterior no era más que un sueño lúcido, pero se recordó a sí misma que no podía serlo. Era demasiado real. Se sentía demasiado real. Ni siquiera un Uchiha podría conjurar algo tan profundo. Y efectivamente, el olor a algo cocinándose la alertó de una presencia viva. Despertó sus sentidos y, como si mirara un rayo de luz cegador, lo encontró. Restringido como ayer cuando intentaba espiarla, su capacidad de chakra ya era bastante grande a pesar de estar sujeto. Ahora, era como comparar un cuenco de agua con el océano. Fue lo primero que notó en él y lo primero que la convenció de que era quien decía ser. Nadie más que un Uzumaki hecho y derecho podría aspirar a tener siquiera la mitad de la capacidad de chakra que contenía. Cuánto había pasado para convertirse en tan poderoso, ella no podía comprenderlo. No podía comprender realmente el significado de cada evento que había descrito, algunos de los cuales eran tan increíbles que podrían escribirse en un libro de cuentos épicos. Pero eso no era lo más importante que le importaba. Con el tiempo tendría tiempo para comprender sus preocupaciones y experiencias. Lo diría tantas veces como fuera necesario. Solo le importa que él esté aquí con ella. Ella salió corriendo del dormitorio de invitados y, para su inmenso alivio, allí estaba él, todavía con su camiseta interior rota y sus pantalones naranjas. Naruto, las palabras salieron de sus labios por reflejo. Solo para confirmar que su existencia es real. Que él es real. Se giró hacia ella, sorprendido, antes de sonrojarse por alguna extraña razón. Ah, mamá. Buenos días. Perdona, te desperté sin querer. Corrió a abrazarlo sin importarle cuántas veces en 24 horas. Seguiría abrazándolo hasta que despejara sus dudas sobre si su existencia era una ilusión. Por alguna razón su hijo quedó tan sorprendido por este gesto que hipo y se sonrojó terriblemente. ¿Y qué planes tienes, hijo? Preguntó Kusina mientras disfrutaba del sencillo pero sustancioso plato de huevo y arroz que tenía delante, con un poco de salsa de soja para sazonar. Lo había preparado su hijo. Eso lo hacía más delicioso que cualquier cosa que hubiera probado jamás. Bueno, me gustaría comprar ropa nueva para uno, respondió Naruto, con la mirada perdida en todas partes menos en ella. Debía estar fascinado con la casa donde vivía, aunque, para su vergüenza, aún estaba un poco polvorienta por el abandono. Soltó una risita. Me refería al futuro próximo, no al plan de hoy. Naruto se sonrojó. Oh, bueno, no estoy seguro. Se apoyó en el respaldo de su silla, ya habiendo terminado de comer. Supongo que iré día a día. Nunca se sabe cuánto diferente será este mundo del mío. Tal vez los sucesos de mi pasado nunca ocurran aquí. Kusina asintió. Como te dije ayer, recuerda que estaré a tu lado, hijo, aunque el mundo se vuelva en tu contra. Puedes contar con ello. Naruto sonrió y sintió una oleada de alegría. Gracias, mamá. Kusina le devolvió la sonrisa. ¿Piensas alistarte como ninja otra vez? Naruto se encogió de hombros. No lo sé. No quiero ir a la academia y pasar de nuevo por el proceso de clasificación ninja. Vaya, técnicamente sigo siendo un genin de mi mundo. Con la guerra en curso y todo eso, al parecer no estaba disponible para ascender. Kusina contempló las preocupaciones de su hijo. ¿Puedo recomendarte algo si quieres? Quizás si demuestras tus capacidades, Hiruzen pueda ascenderte a un rango que te corresponda. Hiruzen. Naruto saltó al oír el nombre.
Se dio cuenta de que, al igual que Jiraiya, el anciano seguía vivo. Orochimaru no lo había matado. HM. Kushina emitió un sonido, y entonces recordó la historia de ayer. Cierto, dijiste que en tu mundo, Orochimaru lo mató, ¿verdad? Naruto asintió, amargado por el recuerdo. Tenía 13 años cuando murió. En cierto sentido, fue la figura paterna que tuve durante mi infancia. Lo quise como tal, a pesar de sus defectos. Kushina extendió la mano para colocarla sobre la de él, aunque aún estaba secretamente furiosa por lo poco que Hiruzen había hecho por su hijo. Claro que entendía que Naruto, al ser un Jinchuriki, no podía aliarse con un clan por razones políticas, pero aún así debería haber recibido más atención. Podía comprender que Hiruzen no pudiera ayudar a su hijo debido a sus deberes como Hokage en una Konoha debilitada tras la trágica noche, y podía apreciar que, al menos, todavía hiciera algo al proporcionarle una casa y, ocasionalmente, cuidar de él. Hiruzen solía ser demasiado blando con la gente, a pesar de su bondad. Se dejaba aprovechar demasiado, especialmente por su amigo Danzo y su desobediente alumno Orochimaru. Kushina veía que lo arrastraban en demasiadas direcciones como para dedicarle tiempo a un chico que luchaba por mantener su personalidad alegre. Kushina negó con la cabeza. Bueno, ahora está vivo y es tan amable como el hombre que me describiste de tu mundo. Aunque ser amable no siempre significa tener razón. ¿De en serio? Preguntó Naruto, ajeno a sus pensamientos. De verdad, confirmó Kushina. Si quieres contarle tu historia, puedes, y tengo suficiente poder político para que se calle después, aunque sospecho que el viejo no se lo diría a nadie. Es demasiado amable para ser un ninja, y mucho menos un Hokage, pero probablemente sea el único lo suficientemente inteligente como para creer en mundos paralelos y demás, aparte de mí, claro. Naruto se miró las manos. Me encantaría volver a verlo. Kushina miró fijamente a su hijo. ¿Quieres ser ninja, hijo? Después de todo lo que has pasado, ¿estás dispuesto a asumir la responsabilidad que te corresponde? Naruto pensó mucho sobre ello, permaneciendo en silencio durante unos minutos mientras su madre terminaba su comida. Tengo que hacerlo, madre. No seré un espectador cuando el mundo se derrumbe. Sería un flaco favor para el sabio que me puso aquí. Naruto se mordió el labio. Kushina negó con la cabeza. No me importa el sabio ni nadie más. Me importas tú, hijo. Si no quieres cargar con la carga, no deberías hacerlo, con profecía o sin ella. Naruto no estuvo de acuerdo. Tengo que hacerlo, pero, también quiero. Podría salvar a tanta gente, ayudar a tanta gente. Pero, esta vez, quizás pueda hacerlo de otra manera. De una manera en la que no tenga que cargar con todo yo solo. Un brillo en sus ojos delataba su determinación. Seré un ninja y me reuniré con el Hokage para hablar de ello, pero no seré un instrumento para la aldea. El ninju se creó para la paz y la comprensión, no para la muerte y la destrucción, aunque he aprendido que a veces es necesario matar por justicia. De todas formas, nunca debería ser la primera opción. Quiero difundir ese mensaje. Entonces le pediré a Hiruzen que venga a cenar hoy, dijo, como si invitar al hombre más importante del pueblo a cenar fuera una tarea mundana como regar las flores. Así sin más. Naruto parpadeó, un poco atónito. Ella le sonrió con suficiencia. Ser el único maestro de Fuinjutsu de la aldea tiene sus ventajas. Además, hace tiempo que no le pido nada. Aceptará. Aunque tenga una reunión importante esta noche. Ya veo, Kushina asintió y sonrió. Ahora, limpiemos todo, vistámonos y vayamos de compras. Por alguna razón, un escalofrío recorrió la columna de Naruto. No, prueba con esta, dijo Kushina, entregándole otra camiseta. Pero no es naranja, lo sé, pero te quedará bien. Con lo poco que Naruto estaba enjeado, no tuvo que volver a su aspecto habitual para que Kushina tuviera esa percepción femenina de lo bien que le quedaba la ropa, sobre todo después de tener su imagen grabada en la mente. Como si alguna vez pudiera olvidar el aspecto de su hijo, a pesar de haberlo conocido ayer. En este caso, la camisa azul oscuro realzaba muy bien su figura esbelta y musculosa. Su hijo era guapo, sin duda. Era como Minato, en cierto sentido, pero sus rasgos eran menos marcados y más redondeados, lo que le daba un aire menos intenso y más alegre. En su humilde y totalmente imparcial opinión, su hijo parecía incluso más guapo que su difunto esposo, en gran parte gracias a sus propios rasgos. Sin embargo, sospechaba que la discriminación social hacia él había erradicado cualquier posibilidad de que tuviera con las chicas al crecer, lo que le hacía inconsciente de cuántas miradas había atraído, incluso durante su paseo hasta allí.
Ella tendría que tener cuidado no sea que alguna ramera lo atrape. Como si dejara que alguien jugara con el corazón de su hijo. Naruto, por otro lado, estaba bastante deprimido, pues todas sus sugerencias naranjas habían sido descartadas por el gusto de su madre. Deseaba mucho esos pantalones con llamas naranjas, pero convencer a su madre fue en vano. Se probó la camiseta en el vestuario y volvió a salir, solo para llamar la atención de otra persona que acababa de entrar a la tienda. No era otro que Yamanaka Ino. «Oh, hola», gritó. ¡Qué coincidencia! Tanto Naruto como Kushina se giraron hacia ella. «Es Yuki-kun, ¿verdad?», preguntó, acercándose a ellos. Kushina levantó una delicada ceja hacia Naruto. Había pasado tanto tiempo contándole su historia que se olvidó de su nombre falso, así que respondió torpemente. «Sí, soy Yuki Naru, me alegro de verte de nuevo». Ja, 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 ja. Kushina disimuló una risita al ver lo mal que se le daba a su hijo infiltrarse. «Yuki Naru. ¿En serio?» Ya era casi todo su nombre de pila en su falso, ¿y cuál era esa indirecta tan obvia que le dio? ¿Se le había olvidado que era una ex Jonin y que podía leer entre líneas fácilmente? Le pareció dolorosamente adorable lo directo que era. Por suerte para él, parecía que el chico Yamanaka estaba demasiado fascinado con él como para notar su terrible actuación. Hablando de potenciales rameras, pensó Kushina. «Ah. ¿Compras ropa? Puedo ayudarte con eso», dijo Ino, casi entusiasmada por la oportunidad de pasar más tiempo con su hijo. Una parte de Kushina se sintió molesta porque esta zorra incluso intentaría quitarle a su amado hijo cuando ella estaba parada allí mismo. Y así, antes de que Naruto pudiera responder, rechazó la oferta. «Gracias por la oferta, señorita Yamanaka, pero ya me encargo yo». Como si apenas notara su presencia, Ino casi saltó de su sitio. «Oh, Kami, señora Uzumaki. Disculpe mi descortesía por no saludarla». Kushina sonrió, sabiendo que una adolescente podía tener la visión de túnel cerca de un chico atractivo, pero ese chico era su hijo. ¿Era esa protección maternal de la que tanto había oído hablar? Una parte de ella se sentía orgullosa de sentirse así. Y la misma parte se sentía orgullosa de que ella se sintiera orgullosa. ¡Qué paradoja! Podía crear un círculo infinito de orgullo al hacer esto. «Está bien, señorita Yamanaka». Resulta que Naru-kun aquí, las cejas de Naruto se crisparon ante el apodo. «Es un pariente perdido de Minato hace mucho tiempo. Consideré oportuno ayudarlo, ya que acaba de mudarse aquí», dijo Kushina. Naruto notó que técnicamente ella no estaba mintiendo, solo omitiendo los detalles. «Ah, ya veo», y no sonaba abatida. Pero Naruto, bendito sea su buen corazón, intervino al ver su expresión de decepción. «No te preocupes, quiero decir, Yamanaka-san, pasaré por tu tienda más tarde a comprar flores para la señora Uzumaki. Es lo menos que puedo hacer por ella después de que me recibió tan amablemente en su casa». «Ah», dijo Ino, dando un giro emocional de 180 grados. «Lo espero con ansias. ¿Y ahora vives en la residencia Uzumaki? ¡Qué buena noticia!». Kushina puso los ojos en blanco al ver con qué facilidad su hijo se dejaba llevar por los ojos de cachorro de la joven florista. Ahora sabía dónde vivía y tenía una cita con él más tarde. Tendría que enseñarle a resistirse a las manipulaciones femeninas para que no lo sacara de quicio con cada chica que se atreviera a hacerle un puchero. «De todos modos, supongo que volveré a comprar mi propia ropa entonces», dijo Ino, dirigiéndose a la sección de mujeres. Kushina resistió el impulso de poner los ojos en blanco una vez más. Sin duda, Ino estaba espiando a su hijo desde la supuesta sección de mujeres. Su hijo, bendito sea, no se daba cuenta de todo lo que acababa de ocurrir. «Naru-kun», dijo Kushina. Algo en el tono de voz de su madre le puso los pelos de punta. «¿Ese sí? Tengo mucho que enseñarte». Correcto. Naruto quería aprender mucho de ella, especialmente cosas relacionadas con su clan, pero algo le decía que no era eso lo que ella quería decir. «Ahora pruébatelas para ver si te quedan bien», dijo Kushina mientras le entregaba otra camiseta. Naruto suspiró pero hizo lo que le dijeron. Mientras tanto, Ino estaba entre los tendederos, con sus ojos más preocupados por el desfile de moda gratuito que estaba recibiendo que por lo que pretendía comprar, especialmente con una modelo tan sexy.